Bienvenidos a esta colaboración de relatos de horror y terror paranormal. En esta ocasión les traemos el relato La invitación de un alma en pena. Colaboración con el canal Terror Paranormal. Se dice comúnmente que se debe tener miedo a los vivos más que a los muertos. Pero ese dicho no siempre es exacto, al menos no fue así en mi caso. Todo comenzó cuando era una niña pequeña y tenía tan solamente 5 años cuando mi vida cambió. Recuerdo que ese día mi madre me llevó a la casa de mi abuela paterna para pasar el fin de semana con ella. Curiosamente, antes de decirme adiós, me dijo que no podía venir a buscarme y que mi padre iría a buscarme el domingo por la tarde. Me dio un beso y un fuerte abrazo del cual escapé rápidamente. Después de esto me fue a acariciar al gato de mi abuela que apareció en la puerta. Esa fue una gran culpa que llevé durante mucho tiempo. Haber rechazado el abrazo y el beso de mi madre. En ese momento no lo sabía, pero sería la última vez que la vería. Sería la última vez que me habría librado de sus brazos. Al llegar el domingo por la tarde, mi padre parecía bastante devastado. Estaba triste y demacrado con una clara señal de haber estado llorando. Habló algo con la abuela, se abrazaron y esa fue la primera vez que vi a mi padre llorar como un niño pequeño. Cuando llegué a casa fue muy difícil para él contarme lo que había sucedido. Después de decirme que nunca me dejaría y que siempre estaría a mi lado, me dijo que mi mamá había fallecido. No me dio muchos detalles y solo que su cuerpo estaba en una vasija que contenía sus cenizas. A mi corta edad no entendía la magnitud de lo que esto significaba, pero a medida que pasaban los días comencé a necesitar la presencia de mi madre. Tanto mi padre como yo terminábamos nuestras noches llorando. Realmente necesitábamos su presencia. Así pasaron los años y todas las noches rezaba a mi madre diciendo cuánto la amaba y cuánto la extrañaba. Que necesitaba su abrazo, sus besos y el olor de su piel. Le hablé con tanta emoción que una de esas noches cuando ya tenía 9 recibí una sorpresa ese día de cumpleaños. Mi padre, como siempre, se había esforzado para hacerme una pequeña celebración con mis primos. Y algo cansada por la noche hicimos oraciones respectivas y me quedé dormida. A medida que pasaban las horas, una presencia me despertó. Escuché una voz que me estaba llamando por mi nombre y me estaba diciendo: «He venido por ti». Es innegable que estaba asustada en ese momento. Me cubrí con la manta y me quedé en silencio y nuevamente escuché aquella voz. «He escuchado tus oraciones. Ven conmigo y nunca más te sentirás sola». Lentamente bajé la manta y pude ver una silueta femenina al lado de la ventana. Sin pensar en ese momento y con evidente emoción en la voz dije: «Mamá, eres tú. Has venido por mí». Ella simplemente extendió los brazos invitándome a abrazarla y salí de la cama y corrí hacia ella. Pero en el momento en que la abracé desapareció como una nube. Esa noche tuve un sentimiento extraño. Sentí felicidad pero también tristeza al mismo tiempo. Volví a mi cama y con la fotografía de mi madre pegada a mi pecho me quedé dormida llorando su ausencia. Los días pasaron y las visitas de mi madre se hicieron cada vez más frecuentes. A pesar de que no veía su rostro con claridad, sí podía distinguir su figura. Mi entusiasmo por verla en ese momento era tal que durante el día la esperaba ansiosamente. Mi padre, que siempre estaba muy pendiente de mi estado de ánimo, notó mi ansiedad y me preguntó por qué estaba tan ansiosa. Al principio tenía miedo de decirle la verdad porque pensaba que no me iba a creer. Pero entre nosotros no había secretos, así que decidí contarle que mi madre me visitaba por las noches. Me escuchó con total atención y después de dar un gran suspiro me dijo: «Hija, creo que la culpa de tu madre está haciendo que tu mente te engañe. Trata de no darle importancia. No quiero que te engañes con algo que no existe». No puedo negar que las palabras incrédulas de mi padre me molestaron mucho, así que le grité sin razón que estaba celoso porque mi madre me estaba visitando a mí y no a él. En ese momento me dijo que buscaría ayuda, pero yo en un estado de ira total fui a encerrarme en mi habitación.
gritándole que no entendía nada mientras cerraba la puerta. Después de ese episodio, mi padre me llevó a terapia con un psicólogo. Le dijo que esos comportamientos eran normales ya que no tenía una imagen materna en la casa, pero que eventualmente pasarían. Como resultado de esto, mi padre trató de reconstruir su vida. En el deseo de encontrarme una figura materna, él me estuvo presentando a algunas de sus amigas, pero las rechazó a todas. Esto hasta que cumplí los 12 años. Ahí no le importó mi opinión y reconstruyó su vida amorosa con María. Esa mujer fue muy amable y me trató con amor y paciencia. Sin embargo, en mi etapa rebelde hice todo lo posible para molestarla. No la quería en la casa y más aún porque con su llegada mi madre ya no aparecía tan a menudo. Antes pensé en ese momento que la presencia de María había molestado a mi madre. En esa etapa de mi vida comencé a escudriñar libros de rituales de invocaciones de espíritus, hasta que con un ritual pude hacer que regresara. Esa noche apareció como lo hizo antes con su vestido blanco y su largo cabello castaño que caía en hermosos rizos sobre sus hombros. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, no podía ver su rostro. Le dije que la había extrañado mucho y que ella me había prometido que nunca más me dejaría. Yo le dije que María no significaba nada para mi vida y que nunca la reemplazaría. Extendió una mano invitándome a tomarla y me acerqué a ella. Cuando toqué su mano me mudé a otro lugar. Un lugar hermoso, un campo con flores blancas donde corrí de su mano hasta llegar a un gran árbol. Ahí nos sentamos apoyados contra su tronco observando los peces saltar en un río de aguas cristalinas. Después de un momento, mientras admirábamos silenciosamente ese lugar, mi madre me habló. En este lugar no hay tristeza, no hay muerte ni ira. Si vienes conmigo seremos felices para siempre y nunca más nos separaremos. Sí, quiero quedarme para siempre, pero no puedo dejar solo a papá. Tu padre no está solo, él está con esa mujer. Mientras ella esté allí no podré ir a verte como antes. ¿Pero qué puedo hacer entonces? Ya le dije a mi padre que no la quiero en la casa, pero al parecer no importarle mi opinión. No te preocupes, me encargaré de eso. Pero debes hacer algo para que ella sea expulsada. Sí, ¿qué debo hacer entonces? Solo tienes que dejarme una foto de ella en la ventana. Tienes que encender una vela negra a su lado y yo me encargaré del resto. Debes hacerlo este viernes a la medianoche. No lo olvides. No, no lo voy a olvidar, contesté. Después de esa conversación me desperté en mi cama como si todo lo que hubiera vivido hubiera sido un sueño. Eso pensé hasta el momento en que noté que mis pies estaban con algo de barro. Eso se debía a que había caminado descalzo en ese campo de flores blancas. Luego el viernes busqué una fotografía de María y la dejé en la ventana junto a la veladora negra. Me fui a la cama esperando la visita de mi madre. Sin embargo, debido a la fatiga del día, me quedé dormida. Al día siguiente, cuando me desperté, la vela se había apagado por completo y la fotografía de María ya no estaba en el lugar donde la había dejado. Entendí que mi madre la había tomado y que era solamente cuestión de tiempo para que María saliera de la casa. De esta forma mi madre podría visitarme como antes. En los siguientes días María había cambiado y ya no era la mujer amable y alegre. Parecía cansada y de mal humor y poco a poco su actitud estaba agudizándose. También se veía pálida y demacrada con una cara enferma. Cambió por completo las características de su rostro, por lo que se desvaneció hasta que después de un mes ya no podía salir de la cama. No puedo negar que verla en ese estado me causó cierta compasión y también algo de culpa. Pero al ver la fotografía de mi madre sentí que había hecho lo correcto. Aunque es cierto que la quería fuera de la casa, nunca pensé que deshacerme de ella significaría que ella perdiera la vida. Lo que sucedió después de una semana fue que María estaba muriendo. Y lo peor del caso es que los doctores no tenían un diagnóstico claro. Con la muerte de María, mi padre cayó en una depresión y su actitud no era la misma que cuando había fallecido mi madre. Esta vez estaba más herida y con el corazón débil.
así que le guardé rencor ya que pensaba que había amado más a María que a mi madre. A medida que pasaban los días ya ni siquiera me daba atención o afecto, pero por un lado ya no me importaba. Mi madre me había visitado todas las noches insistiendo en que me fuera con ella. Sin embargo, le decía que no podía dejar solo a mi padre. Tras 2 años de la muerte de María, mi padre todavía estaba en su depresión, y yo no podía ayudarlo. A estas alturas me sentía cansada de toda la situación y había cambiado tanto que ya no le importaba. Parecía un hombre muerto en vida y pasaba todo el día trabajando. Cuando llegaba a casa comía en silencio y luego se iba a dormir. Debido a este cambio tuve que cuidar la casa. Después de llegar de la escuela tenía que limpiar y preparar la comida. Terminé cansada de estas responsabilidades a mi corta edad. En esos momentos pensé que María realmente era necesaria, que tal vez no había tomado una buena decisión al alejarla. Pero era demasiado tarde para esas preguntas. Ya no había nada que poder hacer al respecto. Esa noche cuando mi madre me visitó notó mi cansancio y nuevamente me invitó a su mundo. Tomó su mano y nos sentamos nuevamente debajo de aquel árbol. En ese lugar podía respirar tranquilamente, sentí una inmensa paz y el olor a las flores llenaron mis sentidos. Eso de alguna manera produjo en mí una enorme emoción. Estaba disfrutando ese momento cuando el silencio fue interrumpido por la voz de mi madre que me dijo: «Ya estás creciendo. En una semana cumplirás 15 años. Desde ese momento ya no podré visitarte. Es importante que lo sepas. Después de ese día debemos decir adiós para siempre. Ya no tendrás la oportunidad de venir conmigo para estar juntas en la eternidad». Sus palabras me sorprendieron. Estaban llenas de dolor, además de ser difíciles de aceptar. No quería perderla de nuevo, pero tampoco quería dejar a mi padre solo. Ella leyó mis pensamientos y me dijo: «No es necesario dejar solo a papá. Él también puede venir con nosotros. Ya sabes lo que tienes que hacer, para que los tres estemos juntos por la eternidad. Aquí estaremos muy felices, incluso más que antes de mi muerte». Sus palabras me hicieron temblar, no sé por qué. Lejos de sonar como una invitación, su tono era aterrador y amenazante. «Piénsalo, tienes hasta la medianoche de tu cumpleaños para tomar la decisión». En ese momento me desperté en mi cama, pero no con la sensación de otras noches. Esta vez sentí una gran tristeza, angustia y una gran carga emocional que me hizo llorar en voz alta. Todos los días pensaba en qué decisión tomar. Estaba muy confundida. Había días en los que pensaba que era mejor despedirme de mi madre para siempre y aprender a vivir de nuevo con su ausencia. Y otros días pensaba que no había más razones para continuar en esta vida, que con mamá estaríamos mejor. Cuando llegó mi 15º cumpleaños, papá se levantó temprano. Me quedé en mi habitación, esperando que me saludara, pero en lugar de eso se fue a trabajar sin decir una palabra. Cuando me levanté fui a la cocina y encontré una nota sobre la mesa. Pensé engañosamente que tal vez no había querido despertarme y que había dejado mi saludo en una nota, pero al leerlo me di cuenta de que era la lista de compras del supermercado. Estaba totalmente decepcionada y dolida. Mi padre había olvidado mi cumpleaños. Claramente ya no se preocupaba por mí, por lo que ya no dudaría mi decisión. Fui a su habitación y busqué una de sus fotografías, que dejé en mi ventana junto a la vela negra, la que encendería cuando llegara la medianoche. Con todo listo fui a clases, y cuando fui de compras al supermercado, aproveché la oportunidad para comprar un pequeño pastel para celebrar mi cumpleaños con mi cachorro, quien hasta ese momento había sido mi único apoyo emocional. Sin embargo, cuando llegué a casa me encontré una gran sorpresa. Una mujer cuyo rostro me era familiar me esperaba en la puerta con un gran regalo. Cuando me vio llegar, corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo diciendo: «Feliz cumpleaños, hija mía. Eres tan grande y hermosa como me imaginaba. Ya eres toda una dama». Me sorprendió la visita, incapaz de pronunciar una sola palabra. Allí en ese momento reconocí a mi madre. ¡Mi madre! Tenía a mi madre frente a mí. No podía creer lo que veía en mis ojos o las palabras que oía en mis oídos. No entendía nada. ¿Cómo podría mi madre haber vuelto a la vida? Después de un momento, traté de recuperarme de tal sorpresa y la hice entrar a la casa. Allí confesó todo lo que sucedió. Comenzó diciendo que había tomado malas decisiones en su vida, debido a su juventud y falta de responsabilidad, que la vida familiar la había agobiado y que las pesadillas no la dejaban ir.
Así que cuando tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo, lo hizo. Y en compañía de un hombre que la había ilusionado y luego la había abandonado, ella me dijo que intentó contactarme muchas veces, pero mi padre lo prohibió, algo que no creía, ya que si realmente lo hubiera querido, habría buscado la manera de hacerlo sin que mi padre lo supiera. En ese momento su descaro produjo una gran ira y desilusión. Después de escuchar en silencio su historia y sus disculpas, le dije con lágrimas en los ojos y mi voz quebrada por la ira: «Señorita, no sé quién eres o qué piensas hacer apareciendo en mi casa. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, y ella se quedará así. Ahora te suplicaría que te fueras, ya que ninguno de los dos, mi padre ni yo, necesitamos una mujer que no esté segura de lo que quiere en la vida». Se levantó y me dio un abrazo. No puedo negar que en ese momento sentí un gran amor por ella. Habría querido gritar que la amaba y que ya no me soltara, que realmente la había extrañado. Sin embargo, también quería empujarla y no volver a tocarla. Me vino a la mente el momento en que rechacé su abrazo en la casa de mi abuela por acariciar al gato. Ese abrazo rechazado que me llenó de culpa durante años, así que en esa ocasión simplemente acepté su abrazo, al que correspondí apretándolo con fuerza, como si ese fuera realmente el último abrazo que nos daríamos la una a la otra, y le dije al oído que no hay más rencores ni culpas, aquí cerramos las heridas, acepto tus disculpas, pero ya no puedes ser parte de nuestras vidas. Ella, notoriamente herida, agarró su bolso y se dirigió a la puerta, a la que alcancé para devolverle su regalo diciendo: «Olvidas esto, no lo necesito, ya me diste mi regalo», que era darme cuenta de la realidad. Recibió el regalo con la cabeza baja y salió de mi casa. Aunque fue un momento muy fuerte, me sentí liberada y con una gran paz. Sentí que las cosas finalmente estaban en su lugar y que la verdad realmente era liberadora, como dicen. Después de ese momento recordé a la mujer que aparecía todas las noches. Si mi madre estaba viva, ¿quién era ella? Podría ser cierto lo que dijo mi padre, que era solo el producto de mi imaginación. Estaba tan agotada con todo lo que había vivido ese día que ya no quería pensar más en eso, y comencé a poner la mesa con el pastel para recibir a mi padre y compartirlo con él y mi cachorro. Ya no tenía rencor contra él. Por no saludarme por la mañana, entendí lo difícil que debía haber sido para él el fingir que mi madre había muerto, para no sentir el dolor de saber que me había abandonado por su propia decisión. Llegó el anochecer, y con él vino mi papá. Escuché que se estacionó y fui a buscarlo para pedirle un encendedor para encender las velas del pastel. Ya que no pude encontrar el que estaba en la casa, corrí hacia él mientras él bajaba con un gran ramo de flores, globos y algunos regalos. Papá no había olvidado mi cumpleaños, algo que me conmovió mucho. Me tiré a sus brazos y lo abracé muy fuerte y con sinceras lágrimas. Le dije que lo amaba mucho. Después de mucho tiempo sonrió de nuevo y dijo: «Yo también te amo, hija. Eres lo más importante en mi vida». «Lo sé, papá. Sé cuánto me amas y mi mejor regalo es tenerte a mi lado. A todo esto tienes un encendedor para las velas. Es que perdí el mío. Deberías haberlo dejado en tu habitación cuando encendiste esa vela». «¿Qué vela?», señaló la ventana de mi habitación, y allí recordé la fotografía que había dejado con la vela. Pero, ¿quién la había encendido? Si yo la había dejado lista para encenderla a medianoche. Corrí a mi habitación para deshacer ese ritual, y mi padre corrió detrás de mí sin saber lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos, vimos con asombro cómo esta imagen fantasmal estaba al lado de la vela con la fotografía de mi padre en sus manos. La imagen era aterradora, ya que por primera vez pude ver su rostro, un rostro desfigurado sin ojos, más que un par de agujeros negros de los cuales salieron algunas larvas sucias. En su boca llena de dientes podridos se dibujó una sonrisa que sacudió todo mi cuerpo. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. En ese momento mi padre salió de su asombro y dijo: «¿Qué estás haciendo aquí? Tú estás muerta». Unas palabras salieron de la boca sucia, con una voz oscura y gutural que decía: «Sí, estoy muerta, y muy pronto tú también lo estarás. Te advertí que nunca te dejaría ser feliz, que tomaría de ti lo mismo que me quitaste, la oportunidad de ser feliz con una familia, tal como convencí en los sueños a tu esposa de que te dejara, y también me llevé a María. Ahora será tu turno de llevarte a ti y a tu horrenda hija al infierno al que me condenaste». No creía en sus palabras. Esa alma vengativa me había utilizado para llevar a cabo sus planes contra mi padre. Se aprovechó de mi deseo de comunicarme con mi madre y se hizo pasar por ella. La ira me invadió en ese momento, y a pesar de mi gran miedo, la embestí y le arrebaté la fotografía. Apagué la vela que no había comenzado a consumirse. Sabía que para que el ritual funcionara debía consumirse por completo, así que llegué a tiempo de detenerlo. Esa presencia fantasmal emitió un gruñido ensordecedor, al que traté de ignorar, y corrí hacia mi libro de espiritualismo, en el que dibujé el portal que permitió que esta entidad llegara a nuestro mundo. Lo rocié con un agua bendita y alcohol al 100%, para luego quemarlo.
En ese momento esa entidad comenzó a emitir gritos de dolor. En eso se consumió en llamas como el dibujo del portal, hasta que no quedó nada más que cenizas, que recogimos y tiramos por el inodoro. Una vez que todo estuvo tranquilo, mi padre me dijo quién era esa mujer. Esta es tu tía, y mucho tiempo antes de que tú nacieras, cuando yo era un adolescente imprudente, ella se había embarazado de su novio, algo que descubrí por casualidad al escucharla cuando tenía una conversación con el vecino. Yo no guardé el secreto y se lo conté a su novio, quien no lo tomó muy bien. Este fue a reclamarle y en esa discusión perdió el control y la empujó. Ella se cayó por las escaleras perdiendo a su hijo. Después de un tiempo, nunca pudo recuperarse, por lo que tomó la decisión de suicidarse, pero no sin antes amenazarme por haber arruinado sus planes. Allí entendí por qué nunca mostró su rostro y por qué me había usado para su venganza. Me sentí estúpida al confiar en una entidad, debido a la desesperación de tener a mi madre, y entendí todo el daño que causó y que podría haber sido mucho más grave si no lo hubiéramos descubierto a tiempo. Tanto los vivos como los muertos pueden ser peligrosos y pueden causar daños irreparables. Depende de nosotros darle la oportunidad de usarnos para sus propósitos. Si vemos que alguien nos ofrece soluciones dañinas a nuestros problemas, debemos dudar de inmediato, dado que a quien quiera ayudar para siempre, nunca pondrá que uno haga algo que cause daño a terceros. Desafortunadamente, María pagó los costos de haber confiado en esa entidad, algo que siempre me pesará. Sin embargo, eso me ayudó a no volver a intervenir nunca más en la felicidad de mi padre, o de nadie más. Ahora mi padre está construyendo su vida con una buena mujer. Yo le dije que ya sabía toda la verdad sobre mi madre, con quien a veces nos enviamos un mensaje para saber cómo estamos. No guardo rencor, pero no la veo como una madre. En resumen, trato de no juzgarla. La vida tiene muchas formas que no podemos entender. Sin embargo, el tiempo es responsable de revelar las verdades y poner todo en su lugar. Desde ese momento quemé todos los libros sobre espiritismo para no volver a tentarme nunca más con el mundo sobrenatural, y mucho menos hacer contacto con los espíritus en los que no podemos confiar, ya que nunca sabremos sus verdaderas intenciones. La vida es para los vivos, y los muertos deben dejarlos descansar, sin perturbar su paz, ya que al perturbarlos podemos afectar nuestra propia vida y la de aquellos a quienes amamos. La invitación de un alma en pena. Agradezco enormemente a Antonio de Relatos de Horror por apadrinar este canal con esta colaboración. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.